Sean bienvenidos mis amigos y hermanos. Dios le bendiga a todos desde cualquier parte del planeta que nos estén escuchando. Bueno, en esta ocasión hemos solicitado el permiso a nuestros hermanos de la primera iglesia bíblica hispana, donde han estado elaborando la serie del libro del profeta Joel. Y me ha parecido muy interesante compartirlo con nuestra audiencia, así todos edificarnos, ya que esto es un libro que poco se comparte. En esta serie escucharemos al hermano Marino Martínez realizando una introducción al libro del profeta Joel. Así que disfrútalo, no olvides compartir, darle like y dejarnos tu comentario. Dios te bendiga. Bajo la sombra del Omnipotente, es ahí Soy donde quiero estar. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar aquí una vez más para continuar el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a introducir a un libro muy fascinante en el Antiguo Testamento, muy interesante, pero que es usualmente poco estudiado, que es el libro de Joel. Así que yo le voy a pedir a todos que abran sus Biblias en Joel. El libro de Joel es un libro no tan pequeño como hay otros, pero relativamente pequeño, 3 capítulos. Está en medio de Oseas y Amós, el libro de Joel. Y yo creo que es un libro que todos nosotros vamos a disfrutar bastante. Creo que es un libro que todos vamos a disfrutar bastante. De antemano quiero darle las gracias por todo lo que estuvieron orando, por el viaje a México, allá a Sosutla, en Puebla. Tuvimos, gracias al Señor, un tiempo maravilloso allá con los hermanos en la iglesia. Y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de estudiar cómo estudiar la Biblia, que fue la clase principal. Estuvimos utilizando el libro de Judas como el libro con el cual íbamos a aplicar los principios de cómo estudiar la Biblia. Y luego estuvimos hablando el domingo, en el tiempo de la Cena del Señor, tuvimos la oportunidad de compartir acerca de seguridad eterna y vida eterna, utilizando Juan capítulo 6. Y tuvimos la oportunidad luego en la segunda exposición del domingo de aprender acerca de recompensas eternas, estudiando la parábola de las minas. Fue un tiempo bastante intenso. Yo estoy acostumbrado a enseñar, a predicar, a hacer como en la vigilia, enseñar 6 horas corridos y todavía tener voz. El domingo a la tarde a mí no me quedaba nada de voz ya, nada de voz. Fue jueves, viernes en la noche, 3 horas en la mañana el sábado, de nuevo sábado en la tarde, luego el domingo, y todo el tiempo en el medio hablando, conversando con hermanos y discutiendo diferentes temas, tanto teológicos y de pasajes y textos, y compartiendo la experiencia que ellos han tenido en algunas eras como iglesia y lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero fue un tiempo, hermano, maravilloso, hermoso. En el último servicio había 180 y pico de personas. O sea que fue algo mucho más allá que los mismos hermanos de allá de Puebla que ayudaron a organizar todo esto, mucho más allá de lo que ellos mismos estaban esperando. Y si Dios lo permite, vamos a seguir compartiendo con estos hermanos. Vamos a estar probablemente compartiendo con ellos en abril, en el aniversario, el primer fin de semana de abril. Así que si algún hermano quiere aprovechar e ir, comience desde ahora con su alcancía y para que vaya y conozca. Llegué a conocer muchas personas, hermanos, fantásticas. Yo quisiera que ustedes conocieran estos hermanos, mis hermanos. O sea, son unos hermanos hermosos. Fue un tiempo maravilloso.
Y el deseo mío es que en algún momento no solamente poder ir yo, sino que podamos ir un buen grupo y compartir con los hermanos allá. Hay veces cuando uno está caminando en la verdad, uno puede llegar a sentirse solo. En el sentido de que con respecto a las cosas espirituales, usualmente la mayoría no tiene la razón. Siempre en la Biblia usted ve que en las cosas espirituales la mayoría usualmente siempre está equivocada y hay un grupito pequeño que no tiene la razón. Cuando el diluvio, de los millones de personas que había en el planeta en ese tiempo, solamente 8. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, solamente 2. De los 2 millones de personas, solamente 2 personas entraron. O sea, una persona en lo correcto por cada millón de personas que había ahí. Cuando en los tiempos de Elías, bueno, en los mismos tiempos de Josué, después que conquista la tierra prometida y la están repartiendo, tiene que decirle, escojan ustedes a quién van a servir, si a los ídolos o al Dios de nuestros padres, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y usted se da cuenta ahí, siempre la minoría. Y cuando usted llega a los tiempos de Elías, se da cuenta de lo mismo. Elías llega un momento que dice, mira, aquí no hay nadie sirviéndote, aquí no hay nadie siguiendo la verdad, porque se siente solo, no ve a nadie, no ve las multitudes reclamando las cosas del Señor y haciendo las cosas del Señor. Y el Señor le abre los ojos y dice, mira, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero de esos 7,000, estamos hablando de los millones de personas que había habitado en la tierra prometida en ese tiempo. Entonces siempre con las cosas espirituales, usualmente la mayoría no tiene la razón. Y si algo nos enseña la historia de la iglesia, es que la mayoría usualmente se equivoca. Por eso la iglesia no es una democracia, sino una teocracia. No importa lo que digan las masas, sino lo que diga la Biblia. Y hay veces cuando usted está caminando en la verdad, como muchas veces usted es minoría, usted puede llegar a sentir solo, porque mira, que ellos enseñan tal cosa, que ellos enseñan tal cosa. Hermano, pero al final del día, lo que importa es la verdad. La comunión cristiana, como dice 2 de Juan, está basada en la verdad. Y los creyentes, cuando no caminamos en la verdad o apoyamos cosas o ministerios que no están en la verdad, corremos el riesgo de ser evaluados negativamente en el tribunal de Cristo y perder recompensa, como dice 2 de Juan, que dice, miren por ustedes mismos para que reciban el galardón completo y no pierdan el fruto de su trabajo. Y me da gusto cuando podemos ir allá y encontrar hermanos que estamos caminando en la misma línea, que necesitan ayuda en algunas áreas, donde nosotros necesitamos ayuda en algún momento y que tenemos la oportunidad de edificarnos unos con otros. Y doy gracias a Dios por eso, porque uno de mis deseos es que uno llegar como iglesia a conectar ese remanente que está en toda América Latina, de que hay un grupo de creyentes, de iglesias que están predicando ese evangelio de la gracia, de que somos salvos, como dice el evangelio de Juan, por fe en Cristo, solamente fue sin obras, que esa vida eterna es un regalo de Dios, que no se puede perder, que el que bebe del agua de vida nunca más va a tener hambre, que el que come del pan de vida nunca más va a tener sed. Y usted puede toparse con hermanos que usted hace 2 o 3 semanas no se imaginaba, y ahora para mí son amigos que ya me siento íntimo, yo hablo con ellos todos los días, mis hermanos. Después que yo vine para que he hablado más con los hermanos de allá que con los hermanos de aquí, para que usted pueda ver. Entonces, doy muchas gracias a Dios y yo espero que como iglesia, en algún momento quizá algunos podamos visitar, que podamos apoyar a la iglesia allá. Y yo espero que algunos hermanos de allá puedan venir y visitarnos. Tenemos algunas fotos que la pusimos en la página de Facebook de la iglesia. Yo vi que Junior preparó un video que probablemente quizá el sábado podemos pasarlo con algunas de las fotos. Oh, ahí lo tiene ella. Porque pero nada más pusieron la comida física fue. El último día hasta el balcón arriba estaba lleno. Esa es la casa del hermano de David Palafox. Y aquí es el hermano Misael,
Su hijo que está ahí en la mano es Elián. Tenemos que orar por él mucho. Eso fue el domingo en la primera enseñanza de la Cena del Señor. Y aquí ya hubo que poner sillas extras porque llegaron mucho más personas. Sí, la familia de Naye, de Misra, que están ahí. Y eso allá en Puebla. Ahí están en modo independencia, mis hermanos. Y si hay algo, hermano, la comida de México es buena. Muy buena. Muy buena. Yo rompí todas las reglas de la dieta y del decoro. No dieta y no decoro. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más. Y permite, Señor, que podamos entrar y profundizar en este libro de Joel, de manera que podamos entender cada día más tu plan, tu propósito, tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el libro de Joel, como yo le mencioné, es uno de los libros que se conocen como los profetas menores. No son menores porque no tienen importancia, sino se le llama profetas menores porque son un grupo de libros que son relativamente pequeños comparados con otros libros mucho más extensos como Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Los profetas menores son libros, dirían en mi país, chiquitos pero tupidos. O sea, son pequeñitos pero llenos, concentrados de un gran mensaje de Dios para la nación de Israel en ese momento. Y nosotros ya estudiamos, el hermano William expuso hace algunos meses el libro de Abdías, uno de los profetas menores. Hace otros meses atrás expusimos el libro de Ageo. Y en el día de hoy vamos a introducir el libro del profeta Joel. Entonces, este libro de Joel fue escrito, adivine por quién. Por el profeta Joel, que no se sabe mucho de él. Se sabe que era simplemente el hijo de Petuel. Joel significa Yahvé es Dios, Jehová es Dios. No hay mucha información acerca de extra de Joel, tampoco de su papá. Y el profeta Joel le va a escribir de manera particular al reino del sur o reino de Judá. Si ustedes se acuerdan que la nación de Israel en el tiempo de la monarquía tuvo un tiempo que estaba la monarquía unida, la monarquía dividida y luego la monarquía sola. Entonces, cuando comienza la monarquía, en Israel, la monarquía unida estuvo bajo ¿quién? Saúl, David y Salomón. Por el pecado de Salomón, Dios dividió el reino como disciplina y la nación de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre y por eso se llamaba Israel y había 10 tribus. Y el reino del sur se llamaba reino de Judá y tenía ¿cuántas tribus? 2 tribus. 2 tribus. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la introducción al Antiguo Testamento, la clase del Antiguo Testamento, en el reino del norte, ¿cómo eran los reyes? En el reino del norte, todos los reyes fueron malos. %, de los reyes malos. En el reino del sur había reyes buenos
y tuvo reyes malos. Entonces, por causa del pecado de la nación de Israel, del reino del norte, reyes malos que promovieron la idolatría, entre otras cosas, Dios envió el reino de Israel a la cautividad. ¿A dónde? A Asiria. Ellos fueron castigados. Dios utilizó la nación de Asiria para castigar el reino del norte. Ellos fueron, conquistaron el reino del norte, se lo llevan cautivos, pero ellos no vuelven una vez más a la tierra prometida como reino. Por eso hay veces que usted va a encontrar que la gente se refiere a ellos como las tribus perdidas. Y no es que están perdidas en el sentido de que Dios sabe quiénes son, sino que simplemente no volvieron como nación nunca más. Entonces el reino de Judá duró unos 100 y pico de años más que el reino del sur, hasta que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda? Por 70 años. Y después de 70 años, ellos vuelven con Ageo, con Zorobabel, con Josué, con Nehemías. Ellos vuelven y restauran con Esdras, Nehemías y Zorobabel a restaurar el templo, la ciudad y los muros. Joel, la audiencia de Joel, él estuvo hablando de manera particular al reino del sur o reino de Judá. Si usted está en Joel, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que hay muchas referencias al reino de Judá. Por ejemplo, en el 1:9 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿A qué se refiere con la casa de Jehová? Al templo que había desaparecido de la ofrenda y la libación. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Y a cuál de los dos reinos pertenecía a Jerusalén? Al reino del sur. La capital del reino del norte era Samaria. Entonces usted se da cuenta que él está hablando de algo que pertenece al reino del sur. Si usted ve el verso 13 y 14 de Joel, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Se está hablando una vez más del templo de Jerusalén, que como disciplina de Dios habían sido quitadas la ofrenda y la libación. Igual cuando usted va al capítulo 2, verso 1, dice: tocad trompeta en Sión, refiriéndose a Jerusalén. Cuando va al 2:9, usted se va a seguir dando cuenta y otros pasajes, y yo le voy a enviar las notas también en el grupo de WhatsApp más adelante, que la audiencia era el reino del sur. Entonces, ¿con qué propósito escribió Joel? ¿Cuál era el propósito de Joel al escribir este libro? Joel escribió, mis hermanos, para estimular al reino del sur a arrepentirse de su pecado, para ellos poder llegar a experimentar la liberación de Dios y las bendiciones de Dios ahora, y advertirles a ellos sobre un día venidero en el que Dios iba a juzgar a su pueblo de manera severa, una vez más por su pecado, hasta el día que ellos se arrepintieran, para poder recibir bendiciones abundantes y para siempre. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Joel? La nación de Israel, y aquí yo quiero que me pongan atención, la nación de Israel, o el reino de Judá, si no quiere ser más específico, ellos, escuche bien, como nación, no estamos hablando de un pecado personal, estamos hablando de un pecado nacional, de ellos como nación. Ellos como nación se habían alejado de Dios. Ellos como nación se habían apartado de Dios, y por lo tanto Dios había castigado al reino del sur con una plaga de langostas. Con una plaga de langostas. Y estas langostas que destruyeron toda la cosecha, todos los árboles, y llegó a haber una gran escasez de alimentos,
de comida que ni siquiera había suficiente sustento para mantener el templo funcionando y mantener los sacrificios. Y esto había pasado porque la nación de Israel se había como nación alejado de Dios. Ellos habían llegado como nación, como vamos a ver más adelante, a adorar a Dios de una manera superficial. Adorar a Dios, como diríamos en República Dominicana, de la boca para afuera. Y Dios había traído juicio sobre la nación de Israel por causa de esto. Y Joel escribe este libro a la nación de Israel o al reino del sur para estimularle a que se arrepintieran por causa de su pecado, para que ellos pudieran llegar a experimentar la liberación y las bendiciones de Dios ahora, y advertirles acerca del día del Señor, que es un día de juicio venidero. De eso hablamos en la clase de escatología, que comienza con el tiempo de la tribulación, donde Dios iba a juzgar el juicio de la nación de Israel severamente hasta que ellos se arrepintieran y llegaran a recibir bendiciones abundantes y para siempre. Entonces, el tema del libro, si podemos decirlo así, es que Dios trae juicio, entiéndase, corrección divina, sobre su pueblo para que ellos lleguen a volverse a Él y experimentar su liberación y bendición antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová. Una vez más, el tema es: Dios trae juicio, Dios trae corrección divina sobre su pueblo para que ellos lleguen a volverse a Él y experimentar su liberación y bendiciones antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor, que comienza con los juicios de la tribulación. Y Él básicamente les va a decir: miren, Dios los está juzgando con esta plaga de langostas. Este es el día, un anticipo del día del Señor. Este es el día de la langosta, si se puede decir así, donde Dios juzga al pueblo a través de estas langostas. Pero hay un día donde va a venir un juicio aún mucho más severo. ¿Por qué ustedes quieren participar de un juicio tan severo? Ese va a ser un día terrible. Ese va a ser un día de oscuridad. Va a ser un día de tiniebla. Va a ser un día de dolor. ¿Por qué ustedes no se arrepienten ahora de su pecado y evitan así llegar a experimentar el juicio de Dios tan fuerte que Él va a traer sobre su pueblo, y que no van a parar hasta el momento en que el pueblo haga que se arrepienta de sus pecados? Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 28 conmigo, por favor. Y hoy vamos a estar introduciendo el libro. Deuteronomio 28. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el verso 36, porque no tenemos el tiempo de leer todo, porque usted puede leer el capítulo completo en su casa. Mira lo que dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantas y viñas labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas.
por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá una nación, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera, de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al respeto de sus hijos que le quedaren, para no dar a algunos de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número. Y puedes subrayar ese versículo 62, lo circula, el 62. Quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirá a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Si usted se da cuenta aquí, en Deuteronomio 28, lo que está pasando al final de Deuteronomio, se le lee la ley una vez más a la nación de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, ellos van al monte Sinaí y Dios les dice a ellos: si ustedes quieren, hagamos un pacto. Esta es mi ley. Si ustedes guardan mi ley y mis mandamientos, yo voy a traer todas estas bendiciones delante de ustedes.
van a poseer la tierra, ustedes se van a elevar sobre sus enemigos, ustedes van a vencer a sus enemigos, ustedes le van a prestar a ellos no le van a prestar a ustedes, vas a ser bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu finca, tus animales, el fruto de tu vientre, todo te voy a llenar de bendición. Pero si tú te alejas de mí y tú me abandonas este pacto, yo voy a traer estas maldiciones. Y usted se da cuenta, podemos clasificarlo en 3 grupos. Si usted siguió la lectura, él dice, yo voy a traer primero plagas, voy a traer naciones y luego los voy a dispersar. Entre las naciones. Él les dice, si ustedes se alejan de mí, yo voy a traer plaga, y comienza hablando de que yo voy a traer langostas y después menciona otras plagas que él va a traer. Luego él dice, yo voy a traer naciones ajenas de lejos que hablan una lengua que tú conoces y van a pelear contra ti, te van a sitiar y te van a conquistar. Si no te arrepientes por las plagas, yo voy a traer esas naciones. Y si yo traigo estas naciones y tú todavía no te arrepientes de tu pecado como nación, yo te voy a dispersar a través de todas las naciones de la tierra. Fue eso lo que leímos ahí. Ahora, vamos a ver que en Joel ya vino una plaga de langostas que acabó con la nación y destruyó la economía de la nación. Más adelante, nosotros vamos a ver cómo Dios trae a Siria, que destruye al reino del norte, y a los babilonios, que se llevan cautivos al reino del sur. Y ya en el año 70, cuando el general Tito destruye Jerusalén, la nación de Israel es dispersada entre todas las naciones del mundo, hasta el año 1948, cuando se forma la nación de Israel. Todo eso, ¿por qué? Porque Dios le dio tiempo a ellos como nación para arrepentirse y no se arrepintieron. Y hay una motivación cuando viene esta plaga. Joel y otros profetas, arrepiéntanse. No lo hacen. Dios trae a los asirios, no lo hacen. A los babilonios, no lo hacen. Envía a Cristo, envía a los apóstoles que predican una vez más. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos rechazan. ¿Qué hace Dios? Destruye la ciudad y los dispersa como castigo. En el libro de Joel nosotros estamos en esta parte del cumplimiento de Deuteronomio 28. Y Joel va a anticipar, va a decir, si nos arrepentimos, Dios puede remediar los efectos de esta plaga. Pero les va a decir a ellos, va a venir un día de juicio terrible, como el que nunca ha habido sobre la nación por causa de su pecado, y hasta que la nación no se arrepienta, no va a parar el juicio, y van a quedar muy pocos, como dice el versículo 62 de Deuteronomio. Y en ese juicio van a perecer todos, excepto aquellos que invoquen el nombre del Señor para salvación de esos juicios, como vamos a aprender aquí en el libro de Joel. Entonces, si abrimos una vez más y volvemos al libro de Joel, vamos en los minutos que nos quedan, a leer el capítulo 1 de Joel. ¿Estamos listos? Dice el texto, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid los que bebéis vino,
a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministro del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Wow. Aquí está pasando, ¿qué? Lo que vimos que Deuteronomio capítulo 28 decía que iba a ocurrir a la nación de Israel si ellos como nación se alejaban de Dios. Y usted se da cuenta aquí, número uno, que Dios es soberano sobre cuáles naciones, sobre todas las naciones. Dios es soberano sobre todas las naciones. No hay ninguna nación que se escape a la soberanía de Dios y al poder de Dios. Y el primer principio que nosotros podemos aprender, viendo aquí el libro de Joel, es que Dios trae disciplina sobre su pueblo cuando su pueblo se aparta de él. Dios trae disciplina sobre su pueblo cuando su pueblo se aparta de él. Y Dios trajo sobre la nación de Israel esa plaga de langostas. Esa plaga de langostas. Y si usted se da cuenta que él menciona diferentes oleadas de las langostas. ¿Qué es lo primero que él menciona? Él menciona la oruga. Y luego el saltón, y luego el revoltón, y luego algo más. Estamos ahí todos. La nación se aleja y Dios trae juicio de Dios sobre la nación. Ahora, esa plaga de langosta, ¿qué hizo? ¿Destruyó qué? Destruyó destruyó la economía. Destruyó la economía. ¿Qué quiere decir? Destruyó toda la cosecha. Al destruir la cosecha no había comida ni para los animales, ni para los seres humanos. Como decía Deuteronomio 28, que el hambre iba a ser tan grande que una mamá iba a querer comerse a un hijo.
Y que se lo iba a comer escondido para no compartirlo con los demás en la familia. O sea, del hambre y la dificultad que iba a traer. Entonces, cuando su pueblo, porque ellos no eran el pueblo de Dios, ¿está el pueblo de Dios exento de la disciplina de Dios? No. El pueblo de Dios no está exento de la disciplina de Dios. Cuando se trata de pecado, la ira de Dios, la disciplina de Dios, la corrección divina no discrimina. Cuando se trata de pecado, lo haga Sayanis, lo haga Aura, lo haga Ana, lo haga Neri, lo haga William, lo haga Nehemías, la ira de Dios no discrimina. Nosotros discriminamos. Los que somos padres sabemos que a veces dos hijos hacen el mismo error y a uno lo castigamos más fuerte que a otro. Y hay uno que se escapa con la suya. Pero la ira de Dios, mis hermanos, cuando se trata de pecado, no discrimina. Dios pudo haber dicho, pero Asiria, por otros países, este otro reino, es pero déjame ir para allá. Pero este es mi pueblo, a este pueblo pueden hacer lo que sea y yo no lo voy a disciplinar. No. Romano dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela a tiempo presente, ¿en contra de qué? De toda impiedad. No dice en contra de los inconversos, en contra de toda impiedad. No importa quién la cometa. Israel es el pueblo de Dios. Dios había escogido a la nación de Israel, de manera particular la tribu de Judá, para que el Mesías viniera de ahí, pero eso no le daba, no exoneraba a Judá de la disciplina de Dios o al pueblo de Dios cuando ellos pecaban y se alejaban. De la misma manera que tú y yo, como creyentes en el día de hoy, estamos exonerados del juicio de Dios cuando pecamos. No. Ahora, ¿qué hizo el juicio de Dios aquí en el reino de Judá? ¿Los envió al infierno? Él destruyó la economía, fue castigo físico. Fue castigo temporal que destruyó la economía. Ya no hay más vacaciones, ya no hay medicina, ya no hay ricos, no hay ofrenda, no hay nada. Si usted se da cuenta, la disciplina de Dios viene a nosotros como situaciones de la vida cotidiana, pueden venir. La disciplina de Dios no siempre viene con un sticker que dice disciplina de Dios. No siempre. Y usted sabe, y hay veces que quizá lo tiene, pero cuando usted y yo estamos en pecado, ¿qué pasa? Somos tan duros de corazón y nos aferramos a veces tanto a pecados que aún nosotros sabiendo que Dios nos está golpeando y seguimos aferrados a pecados en nuestras vidas, a actitudes y acciones, pensando que podemos aguantar el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Usted sabe qué representa esto? ¿Sabe cuál es el espacio de tiempo entre la oruga y el saltón? ¿Alguien sabe? Y entre el saltón y el revoltón. Y entre el revoltón y la langosta. ¿Sabe por qué hay un espacio de tiempo ahí? Es el tiempo de arrepentirse. Entre una y otra. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Que hasta que la persona, esa nación no se arrepiente, ¿qué pasa con los juicios? ¿Van a parar? No. Y si Dios tiene que seguir subiendo la intensidad del juicio, ¿qué Él va a hacer? La va a seguir subiendo hasta alcanzar su objetivo. El objetivo de Dios era destruir a la nación de Israel. No era destruir a la nación. Era que la nación dejara su pecado y se volviera a Dios y pudiera experimentar la liberación de las consecuencias del pecado en la vida de ellos y llegar a experimentar las bendiciones de Dios aquí y ahora sobre la tierra. Ahora usted se da cuenta, si ellos se arrepentían, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Dios iba a parar esto. Vamos a ver más adelante que dice que si ellos se arrepentían porque ellos llaman a que
ya por eso habla a los ancianos, y convoquen oración, y convoquen ayuno, y convoquen esto, porque para que Dios restaure, si ellos se arrepienten, todas las cosas. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 12 en adelante. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dice Dios, se duele del castigo. Hay gente que cree que Dios está en el cielo riéndose de que "Ja, ja, ja, ahora sí lo voy a castigar y déjame mandar rayos y golpear a la". Dios se duele del castigo. Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Y sigue el texto diciendo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá quien Jehová de esa disciplina y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y llama a que todo el pueblo se arrepienta. Llama a que todo el pueblo se arrepienta. Entonces, si el pueblo se arrepentía, ¿qué iba a pasar con todas estas plagas? ¿La plaga iba a parar o iba a seguir? Si el pueblo se arrepentía, el juicio iba a cesar. ¿Cuál juicio? El juicio temporal, porque en tiempo y por un tiempo limitado, de la oruga, del saltón, del rebotón, de la langosta, y todo el juicio que iba a seguir cayendo sobre la nación si ellos no se arrepentían. Ahora, si ellos se arrepentían, ¿qué ellos iban a tener? Vida eterna. ¿Qué ellos iban a tener? Iban a evitar el juicio. ¿Por qué hago esta observación? Porque hay mucha confusión con la palabra arrepentirse hoy día. Y hay gente que cree que arrepentirse y creer es la misma cosa. Creer es estar convencido y persuadido de que algo es cierto. Arrepentirse es dejar el pecado para volverse a Dios. Arrepentirse es dejar el pecado para volverse a Dios. Cuando usted deja de pecar, eso es una obra, ¿correcto? Entonces mucha gente habla de arrepentimiento como si arrepentimiento y creer fueran las mismas cosas. Tanto el creyente que se aleja de Dios tiene que arrepentirse para evitar que el juicio de Dios aquí sobre la tierra, igual que el inconverso que también tiene que arrepentirse para evitar el juicio de Dios aquí sobre la tierra. ¿Entendemos el concepto? O sea, el Señor, si se arrepienten, yo voy a quitar estas plagas y voy a traer más bendición, porque ellos van a disfrutar de ¿qué? De comunión con Dios aquí sobre la tierra. Es importante notar que Dios siempre nos da tiempo, mis hermanos, para arrepentirnos. Déjeme decirle algo. Si usted está viviendo en pecado, el juicio de Dios, aunque usted sea creyente y esté seguro en Cristo para siempre, va a venir sobre usted tarde o temprano. ¿Estamos claros? El juicio de Dios no discrimina. Yo conversaba con ahora, Luis Felipe, tengo como un eco que me está sonando aquí atrás. Cuando veníamos para acá, de que hay muchos de nuestros problemas en el día de hoy que están porque muchos de nosotros hemos estado por años aferrados a pecados y a actitudes que sabemos que tenemos que dejar, pero no la hemos dejado. Y Dios nos ha enviado la oruga, nos ha enviado el saltón, nos ha enviado el revoltón, nos ha mandado la langosta, y a veces estamos nadando y nos seguimos ahogando en la orilla porque llegó el tiempo del juicio de Dios, y nosotros, hasta que no nos arrepintamos, no va a haber restauración. Es interesante, si usted va a Apocalipsis conmigo, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2.
a la iglesia en Tiatira, usted se va a dar cuenta de un ejemplo de lo que pasa con respecto al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Hablando de la iglesia en Tiatira. ¿Lo tenemos? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira lo que dice el verso 21. Y le he dado ¿qué? Tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a ella y a todos los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, esta iglesia iba bien. Usted ve las primeras cosas que dice ahí. Esta iglesia iba bien, tenía mucho mejores obras, pero Dios tenía algo en contra de esa iglesia. Mira, tenemos esta hermana en medio de la iglesia que tiene años y años dando problemas. Y esta hermana, Jezabel, ella lo que está trayendo problemas a la iglesia, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido. Y hay otros hermanos que están de cómplices con ella, participando en eso, y yo le he dado tiempo. Y si ellos no se arrepienten, yo la voy a juzgar, le he dado suficiente tiempo, la voy a enfermar, la voy a juzgar a ella y a todos los demás. Este es el tiempo que Dios nos está dando entre uno y otro. Si hay arrepentimiento, ¿qué hace Dios? Cesa el juicio. Mientras no haya arrepentimiento, el juicio continúa en creciendo, en aumento, en intensidad. En intensidad. Ustedes conocen la historia de Job. Job, probablemente uno de los hombres más finos, como dirían mis amigos venezolanos, uno de los hombres más finos que ha existido sobre este planeta. Y cuando usted ve a Job en el capítulo 1 y ve todas las calamidades que pasan, ¿qué dice Job después de todas las primeras de calamidades? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la Biblia, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y Satanás va y le dice a Dios, Dios, ¿tú sabes qué? Él está así, pero eso porque tú no me has dejado tocar su carne. Déjame tocar su carne y tú a ver cómo Él te maldice en tu propia cara, en tu misma presencia. Y Dios le dice, toca su carne, pero no toque su vida. Y viene Satanás y enferma a Job, le da una sarna maligna y Job está que se rasca, que ya no encuentra sitio. De lo mal que está, lleno de llaga y de comezón y de ardor y picazón. Y dice la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. La misma palabra de Satanás. Ella no sabía que estaba siendo usada por Satanás. Y dice que Job, ¿qué pasó con Job? Y como las mujeres fatuas has hablado, recibiremos de Dios el bien, el mal no lo recibiremos. Y dice que Job no pecó con sus labios. Si Job se queda así callado y no habla, en el capítulo 3 al 30 no hubiera habido necesidad de nada de eso. Y lo que pasa en el capítulo 42 y su restauración hubiera pasado ahí. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3? Job abrió la boca. Y como dice el autor de Proverbios, en la multitud de palabras, ¿qué nos falta? El pecado. Y llegan los amigos de él, lo ven en esa miseria y los 3 amigos de él dicen, bueno, Job tiene sentado ahí, Job no dice una palabra, una semana sentado callado de la miseria que está. Los amigos de él lo ven y dicen, si él no habla, nosotros tampoco. Están callados. Y Job abre su boca y maldice el día en que nació. Y sus amigos comienzan a decirle, pero mira, quizá tú pecaste. Y él, no, yo no he pecado. Yo prometí que yo no iba a ver ninguna mujer joven. Yo prometí esto y yo no hago esto. Y los amigos no pueden poner el dedo en la llaga. No encuentran qué fue lo que este hombre hizo para merecer esto. Por lo tanto, quizá tú pecaste, quizá tú hiciste esto. Y Job, no, yo no he hecho esto. Yo no me merezco esto. Yo soy un hombre bueno, soy un hombre justo. Yo no he pecado para yo merecer tanto dolor, tanta tribulación en esta vida así. Y cuando usted llega al capítulo 32, por ahí aparece una figura, un hombre que usted no sabe que está ahí. ¿Y de dónde salió este tipo aquí?
que está ahí un cuarto personaje que dice, tú te has pasado todo este tiempo justificándote a ti en vez de justificar a Dios. Y comienza a hablar entonces él ahí. Después que habla ese señor, es Dios quien habla y llama a Job y le dice, vamos a hablar tú y yo ahora de uno a uno, cara a cara. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Quién me aconsejó? ¿Quién me dijo esto? Y cuando Job ve esto, ¿qué hace Job? Él dice el texto que él se arrepintió. Él dice, Señor, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento yo no lo puedo esconder. Yo, ¿qué? Hablaba, estaba opinando de cosas que yo no entendía. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento, yo me aborrezco y me arrepiento en silicio y en ceniza. Él se arrepintió y cuando él se arrepintió de ahí, ¿qué pasa inmediatamente? Job es restaurado. Si Job no habla, no falla, se arrepiente antes, no hay necesidad de tener 30 y pico de capítulos escuchando esta discusión. ¿De qué se arrepintió Job? De que él, en medio de la prueba, estaba hablando cosas que no entendía. Y hasta que él no se arrepintió, no hubo restauración para Job. No hubo restauración. Cuando él se arrepintió, entonces Dios lo restauró. Es lo que está pasando aquí, mi hermano. Hasta que no hay arrepentimiento, el juicio de Dios sobre su pueblo no va a cesar. O el juicio, no solamente sobre su pueblo, el juicio de Dios sobre quien sea que caiga el juicio de Dios. No va a cesar. No va a cesar. Y a veces uno se pone a pensar, quizá yo necesito revisarme en algún momento y ver que sea como creyente, yo estoy contento que estoy seguro en Cristo, pero quizá yo me estoy aferrando a algún pecado que está haciendo que el juicio de Dios esté arriba de mí y ese juicio no se va a quitar hasta que usted y yo quebrantemos nuestro corazón. Dios iba a quebrantar la voluntad y el orgullo de la nación de Israel hasta que ellos se arrepintieran. Ustedes se acuerdan en escatología, eso fue lo que vimos. ¿Qué va a pasar en la tribulación? Dios va a juzgar en el día del Señor a la nación de Israel y ellos van a perecer y solamente va a quedar un tercio de la nación y ese tercio de la nación es quien va a invocar ese Señor, por favor, sálvanos, perdónanos, matamos al Mesías, rechazamos al Mesías y van a arrepentirse. Y ese remanente, ellos tienen vida eterna, pero están bajo juicio de Dios por causa del pecado de Israel como nación. Dios juzga a las naciones, mis hermanos. Cuando usted ve nuestros países, mis hermanos, hay veces que muchos de nuestros países están como están porque Dios está juzgando a nuestros países. ¿Sabe por qué? Porque se han alejado de Dios. Porque en muchos de nuestros países hay mucha idolatría, hay mucha santería, hay muchos ídolos, hay muchas vírgenes. Pero no solamente la santería y las vírgenes y las estatuas, hay idolatría porque estamos idolatrando el dinero, idolatrando cantantes, idolatrando estilos de vida, adorándonos a nosotros mismos. Y Dios por eso quebranta las naciones. Dios quebranta las naciones. Entonces Dios trae disciplina sobre su pueblo cuando su pueblo se aparta de él. Y el juicio de Dios no va a parar hasta que haya cumplido su objetivo. Y nosotros vemos aquí que cuando se trata de pecado, mis hermanos, la ira de Dios no discrimina. Y cuando ya entremos en detalle en el libro, usted se va a dar cuenta que el libro dice, mira, los borrachos, la joven recién casada, el sacerdote, dice, todo el mundo está siendo afectado por el juicio de Dios. No está diciendo, bueno, el sacerdote se escapó porque era sacerdote, estaba haciendo el ministerio y no le tocó más, le tocó a todo el mundo. Entonces el libro de Joel, ese es el propósito de Joel al escribir. Estimular a la nación a arrepentirse de su pecado para poder llegar a experimentar la liberación de Dios
de todo el castigo y todas las plagas que habían venido sobre ellos por causa de su pecado y poder llegar a experimentar las bendiciones de Dios ahora. Ahora. Y si usted se da cuenta, él habla luego de un ejército que va a venir a atacar a la nación como parte de la disciplina de Dios más adelante. Él le va a advertir, arrepiéntanse ahora. ¿Por qué ustedes quieren que llegue el día del Señor y llegar a experimentar un juicio tan y tan y tan fuerte que nadie va a poder soportarlo? Entonces usted se da cuenta, mis hermanos, nosotros necesitamos, o las personas, al igual que las naciones, necesitan arrepentirse, necesitan arrepentimiento para evitar las consecuencias del juicio de Dios sobre el pecado, de la disciplina de Dios, de la corrección divina sobre las personas por causa de su pecado aquí sobre la tierra. Una persona que no se arrepiente de su pecado y se resiste a arrepentirse, Dios puede disciplinarlo tan fuerte y puede llegar aún a perder su vida física por falta de arrepentimiento. ¿Puede un creyente perder su vida física por no arrepentirse? Sí. ¿Se va al infierno ese creyente? No, si Dios lo disciplina de una manera tan fuerte que Dios puede quitar su vida física. En la iglesia de Corinto, el texto que leemos para la cena del Señor, dice, en eso no os alabo, porque cuando se juntan, no se juntan para lo mejor, sino para lo peor, porque escucho que cuando se juntan hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque están peleándose y divididos entre los hermanos, y por eso hay muchos de enfermos, debilitados y muchos que duermen. Consecuencias que físicas. Consecuencias físicas, castigo físico, por causa de la desobediencia. Castigo físico. Si una de estas personas moría de hambre y esto, e iba al infierno, no era porque no habían creído en Cristo para vida eterna. Pero creyentes o no creyentes, cuando un creyente se aleja, Dios lo disciplina. En Romanos capítulo 1, Dios habla de que la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad, en el verso 18, en contra de toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego él dice, en el capítulo 2, verso 2, mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia en longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está hablando de una persona que está acusando a los demás. Mira tú, Sayaní, mira tú fulano, mira tú fulano, mira tú aquí, mira tú José, mira tú Edwin. Pero está haciendo lo mismo. Si tú estás ignorando que la benignidad, la paciencia de Dios es para que tú te arrepientas. Y mira lo que dice el verso 5. Pero por tu dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él está diciendo, hay un espacio de tiempo, mis hermanos. Hay un espacio de tiempo en el cual si tú y yo nos arrepentimos, podemos parar o evitar el juicio de Dios sobre nosotros por causa de nuestro pecado, mis hermanos. Cuando usted pierde esa ventana de tiempo que Dios te da para tú arrepentirte, tú estás llamando y atesorando ira porque te va a llegar todo junto. El hijo pródigo cuando se alejó, él no era hijo antes de irse. Sí. Él no era hermano del otro, de su hermano, claro. El padre representa a Dios, los dos hijos representan dos creyentes. El hijo que se queda, un creyente más maduro que se queda en comunión con su papá, y el hijo menor, un creyente inmaduro que dice, papá, yo no quiero nada contigo, yo me voy. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Él perdió todo de una vez? No. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Y él gastaba, y gastaba,
Y gastaba y no se arrepentía, hasta que Dios dijo, tú sabes que ya, tiempo de juicio, lo perdió todo. Ya no había tiempo de recuperar nada. Igual tú y yo como creyentes. Si tú y yo estamos aferrados a algún pecado y estamos alejados o viviendo como el hijo pródigo en el país lejano por allá, alejado de Dios, estamos llamando juicio sobre nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que hay 3 libros que se parecen mucho? ¿Que son cuáles? Mateo, Marcos y Lucas, que se le llaman sinópticos, que significa que se ven juntos, que se ven de la misma óptica. Y otro que es muy diferente, que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito ¿para quién? Para no creyentes. Para decirles que cómo tener vida eterna. ¿La palabra arrepentimiento aparece en el Evangelio de Juan? No. Aparece la palabra creer. Pero en Mateo, Marcos y Lucas aparece la palabra arrepentimiento muchísimas veces. Porque Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos ¿para quién? Para creyentes. Porque el arrepentimiento, nosotros como creyentes, es imposible vivir la vida cristiana sin arrepentimiento. Yo como creyente me alejo del Señor. Yo como creyente me equivoco. Yo como creyente yo peco. ¿Qué yo tengo que hacer cuando yo peco y yo me alejo del Señor? Tengo que arrepentirme. Si estoy caminando en la luz, dice 1 Juan, yo confieso mi pecado. Pero algunos de nosotros que no estamos caminando en la luz porque tenemos años aferrados a ciertos pecados y estamos en el país lejano como el hijo pródigo. Y tenemos que arrepentirnos. Y hasta que no haya arrepentimiento, la mano de Dios no se va a quitar de arriba de nosotros. Porque Dios va a mantener su juicio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque está tratando de llamar nuestra atención. Porque quiere que nosotros nos volvamos a Él para Él poder librarnos de todas estas consecuencias del pecado en nuestras vidas y permitirnos disfrutar de bendiciones aquí, ahora. Aquí, ahora. Pero hermano, el arrepentimiento no es... Hay algunas personas que dicen que el arrepentimiento es cambiar de opinión, cambiar de mente. El arrepentimiento, no te va a la Biblia, no es cambiar de mente, es dejar el pecado. Es dejar el pecado. Es interesante que, y con esto termino, en el libro de Lucas, porque el concepto de arrepentimiento es un concepto que hay que trabajarlo bastante. En Lucas, capítulo 3, dice, hablando del ministerio de Juan, que Juan estaba bautizando en el verso 3, bautismo de arrepentimiento, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de qué? ¿Del infierno? De la ira venidera. De la ira venidera. Ellos están tratando de huir de esa ira venidera, del juicio de Dios sobre el pecado. Y mira lo que dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Está hablando de los árboles, representando a las personas. El hacha sentada ahí es el juicio de Dios inminente, que si el árbol no da fruto, es cortado y se echado en el fuego. Echado en el fuego no quiere decir en el infierno, sino juicio de Dios. Juicio de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta de que
el juicio de Dios es inminente, si ellos seguían a ellos, dicen, ¿qué haremos? Y Él le va a decir qué significa arrepentirse. Él le va a decir, el que tiene 2 túnicas, de una al que tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí estaba diciendo que significa arrepentirse. Como él había dicho, todo collado va a ser bajado y todo valle va a ser elevado, o sea, va a ser todo plano. Él está diciendo, vamos a poner todo plano aquí. El que tiene 2, déle una al que no tiene para que todo el mundo tenga. Dice, y vinieron a él unos publicanos y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Imagínense, ya el camino torcido tenía que ser enderezado. No había nadie con un camino más torcido que un publicano. Dice, no extorsiones más, no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestad con vuestro salario. No había nadie más áspero que un soldado romano. Y es lo que dice el versículo 5 nada más, los caminos ásperos serán allanados. Le están diciendo que no calumnies, no extorsiones. Si usted se da cuenta, arrepentimiento incluye que obrar, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Por eso cuando usted escucha que uno dice que el arrepentimiento no es esencial para tener vida eterna, en el sentido de que la vida eterna viene por creer, no viene por hacer. El arrepentimiento es algo que hacemos, un cambio que hacemos en nosotros de dejar lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Arrepentimiento y creer no son la misma cosa. No son las mismas cosas. Tanto el creyente como el no creyente tienen que arrepentirse, si no van a tener consecuencias temporales del pecado aquí. Como creyentes, si andamos en la luz, no tenemos que arrepentirnos. Si pecamos y persistimos en pecar, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Si no, vamos a traer el juicio de Dios sobre nosotros. Cuando Jonás le predicó a Nínive, ¿alguien se acuerda cuál fue la predicación de Jonás a Nínive? De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Nínive? Se arrepintió. ¿Y qué hicieron? Dejaron la rapiña, la violencia, se pusieron en silicio, en ceniza, se humillaron. ¿Y qué hizo Dios? No destruyó a Nínive, no destruyó esa generación. Eso quiere decir que esa generación iban para el cielo todos. Si no creyeron en el Mesías que iba a venir para vida eterna, no iban a tener vida eterna, pero salvaron su vida aquí sobre la tierra. Salvaron aquí su vida sobre la tierra. Por eso cuando Pedro predica, él le dice a la nación de Israel en su primer sermón, arrepentíos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Para que vengan, la ira de Dios no venga, vengan tiempos de refrigerio y de paz, porque si no viene tiempo de juicio de la nación por haber matado al Mesías. Entonces, en resumen, el libro de Joel lo escribe el profeta Joel al reino del sur para estimularlo a arrepentirse por su pecado y llegar a experimentar liberación de las plagas y de la disciplina que Dios había traído a la nación por su pecado y de esa manera poder experimentar las bendiciones de Dios y advertirles acerca de ese día de juicio más adelante, que es el día del Señor que iba a venir, y que el tema del libro principal es que Dios trae juicio, corrección de vida divina sobre su pueblo para que ellos lleguen a volverse a Dios y experimentar su liberación y bendición antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Amén. Entonces Dios bendiga su palabra.